Muy buenos días, traders. Estamos ya aquí con la gráfica del SPY, empezando siempre desde la temporalidad de la semana. Vamos a revisar lo que es la vela de esta semana. Tenemos una estructura de un martillo invertido, lo podemos ver claramente. Sabemos que el cuerpo rojo significa que el precio inicial quedó por debajo el precio de cierre quedó por debajo del precio inicial, indicando cómo los compradores empujaron los precios e intentaron, dejaron un máximo mayor en lo que es el conteo de la tendencia, pero al final se activaron vendedores que empujaron el precio para ir a cerrar después en el rango de la semana antepasada. Entonces esos son indicios vendedores. En cuanto a la localización de la vela, podemos ver que tenemos un máximo creciente, un mínimo creciente. Entonces esos son inicios compradores, pero como les comentaba que cerramos en el rango de la semana antepasada, me inclinaría más por un tono de neutralidad en lo que son estos indicios. Ahora, yo creo que lo más importante que tenemos que recordar aquí en el SPY es que venimos de hacer un breakout del balance de estas 3 semanas. Lo comentamos el domingo pasado. Estábamos esperando, bueno, se confirmó el breakout de este máximo en esta vela. Entonces de ahí esperábamos, lo que se espera es un poco de expansión para que el precio pueda retroceder y validar lo que antes era resistencia, ahora como soporte. Entonces, si ven, el precio de hecho cierra por encima de ese nivel que estamos esperando que actúe como soporte, lo que hace todavía válido este breakout, el semanal con el que estamos lidiando ahora al cierre de esta semana. Entonces, eso es lo primero que tenemos que recordar. Obviamente, por el catalizador de la guerra de Israel contra Irán, podríamos tener como tal vez más agitación, o se podría poner en juego la idea de una trampa vendedora sobre esta estructura, ¿no? Pero eso solo puede ocurrir una vez que el precio, o más bien lo podemos confirmar una vez que el precio pierde lo que es esta resistencia, lo pierde ahora como soporte, lo vuelve otra vez resistencia, y entonces lo que estamos esperando es que el precio regrese a buscar, a testear la zona baja del balance del cual hizo la perforación anterior, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es una de las principales ideas. Creo que a nivel semanal podría estar en juego. Recuerden que es algo que puede tomar tiempo. Estamos en la gráfica semanal, pero eso es como uno de los primeros escenarios en los que estoy pensando eh, para el SPY. Ahora, siempre tenemos que recordar como la estructura básica de la tendencia. Tenemos aquí el mínimo de capitulación, tenemos aquí mínimos crecientes, mínimos crecientes. Ahora aquí este es el último mínimo creciente que tenemos, que si se fijan es un mínimo creciente suave. Entonces bien podríamos, si se hace el desarrollo de la trampa compradora que regresa a balance y va a buscar el área baja del balance, lo que me gusta para hacer un mínimo creciente firme es obviamente que la gráfica diaria va a cambiar a bajista para lograr eso. Otra es que hace muy bonita confluencia con lo que fue este nivel semanal como resistencia, que ha operado como soporte aquí. Entonces esperaríamos que operara como soporte. Hace confluencia también con la media móvil 50 semanal. Entonces por eso aquí si nos encontramos en ese escenario, aquí estaría pensando muy bien en este mínimo creciente firme semanal para continuar alcista. Ahora, ¿qué es otra de las herramientas que nos ayudan a determinar las probabilidades de esos escenarios? Es revisar los Fibonacci desde el mínimo de capitulación hasta este máximo mayor
que tenemos de esta semana, si se fijan, el escenario que ahorita les presenté ocurriría muy por encima de este 38.2, que entonces volvería toda la operación como consolidación alcista dentro de esta estructura. Ahora también sí, utilizamos la misma herramienta desde el máximo histórico hasta el mínimo de capitulación, vemos como igualmente nos encontramos muy por encima del 61.8, que sigue validando la tesis alcista, ¿no? Entonces, por ahí, a nivel semanal, eso es lo que veo más claro. Creo que ahora lo que nos toca es seguir en la gráfica diaria. Entonces, si se fijan aquí, bueno, esta es mi gráfica ya con unos niveles más granulares. Creo que podríamos hacer como un repaso sin los niveles para que vean qué bonito. Bueno, lo primero es, si hacemos, por ejemplo, esta línea de tendencia, que muchos en las redes sociales están llamando como que apenas se rompió, ¿no? Y que esto, para mí esto no, ustedes saben que yo no uso realmente líneas de tendencia como para dirigir mis, mis trades, porque se me hacen muy subjetivas. Creo que es más objetivo tener niveles claves en donde esperar al precio de acuerdo a la estructura y designarlos como obviamente soportes o resistencias, y de ahí ir validando la importancia que puedan tener de acuerdo a las temporalidades más grandes. Pueden tener oportunidades obviamente más interesantes, ¿no? Pero bueno, si vemos aquí esto, podemos detectarlo luego este nivel como clave, que es el que les comentaba que puede servir como un mínimo creciente firme semanal. Y luego tenemos este nivel que es el que se hizo, de donde se hizo el breakout, ¿no? Entonces, si se fijan, para mí aquí en estos momentos la tendencia diaria sigue alcista. En ese sentido, yo ahora voy a eliminar esta línea y guiándome nada más por estos niveles que estamos ahorita como remarcando, eh, y contando este mínimo de capitulación. Tenemos aquí un mínimo creciente firme, luego todos los demás vienen a ser mínimos crecientes suave, 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 suave. Este es el último firme que tenemos. Aquí claramente tenemos un cambio de la tendencia de la gráfica de una hora. Entonces este sí es un mínimo creciente firme diario, lo que vuelve en la gráfica semanal un mínimo creciente suave, ¿no? Porque no cambia si se fijan, la tendencia diaria sigue alcista. Entonces aquí estamos revisando todo el balance del que partimos en la gráfica semanal. Se hace el breakout, y entonces si se fijan aquí el viernes al final se hace el retest de esto que estamos mencionando. Entonces, si el precio se mantiene por encima de este nivel, es difícil pensar en cortos, porque estamos previa resistencia, breakout de la resistencia, y ahora un retesteo a esa resistencia. Nuestra tesis es que esa resistencia ahora se convierta en soporte. Entonces, ¿qué es al viernes? Es lo que el precio nos está indicando. Entonces, como les comentaba, si el precio se mantiene por encima del 595, lo que nos toca seguir pensando es pues una continuación eventual del precio, y continuación de lo que es esta tendencia diaria alcista que tenemos, ¿no? Entonces, creo que estos son niveles que tenemos que tener muy presente. El 595 para un mínimo creciente. Ahora, este también sería un mínimo creciente firme en la diaria, porque ahora que veamos la gráfica de una hora, podemos confirmar que la gráfica de una hora cambió a bajista cuando se realizó este movimiento. Entonces, sí, también tenemos como la narrativa de continuación, ¿no? De el breakout, continuación, los mínimos, mínimos, mínimos. Entonces, para mí, en realidad todavía no se ha roto la tendencia diaria del SPY. Eso creo que es muy importante. Entonces, ya ahora revisando lo que es
la gráfica de una hora que nos puede ayudar ya a ir a determinando nuestros escenarios principales para el SPY para esta semana. Ya aquí podemos tener marcados aquí sí lo voy a corregir creo que sí es mejor manejar es que creo que lo anoté como el precio máximo de la semana y es mejor tenerlo en confluencia con ¿no? Con el precio de cierre de esta vela, con el precio de open de esta cierre. Es bueno, creo que funciona mejor para limitar lo que son los escenarios. Entonces, vamos a revisar los escenarios. Entonces, como les comentaba, aquí, si el precio continúa o abre por lo que es por encima de este 595.12, es difícil pensar en cortos. Recuerden, siguiendo la estructura de balance del breakout, de momento lo tenemos como testeo a la zona, como soporte, entonces lo que esperamos es que eventualmente continúe. Creo que obviamente tenemos este nivel medio, 599.95, que si se fijan aquí en los últimos días fue resistencia, aquí se hace el breakout, se continúa al alza, aquí funciona como soporte y luego derivado por el catalizador de la noticia de las guerras se rompe y aquí el precio quiere recuperar el nivel, pero al final aquí es donde los compradores comienzan a fallar y el precio cierra otra vez muy cerca más bien del nivel clave que tenemos nosotros para continuar en nuestra tendencia diaria alcista. Entonces aquí obviamente es lo que les comentaba, o sea que hay un claro cambio de tendencia de la gráfica de una hora, tenemos máximo decreciente, aquí pues es un mínimo, mínimo mayor todavía de pero ya podemos decir que es un mínimo decreciente, entonces por eso yo creo que la tesis más importante es recordar que puede ser muy bien un mínimo creciente diario firme. Entonces es difícil pensar en cortos. Entonces aquí consolidación, aquí nos puede llevar primero al testeo de este 599. Una vez recuperado, volvemos a esperar que lo confirme ahora como soporte y podemos ir a buscar lo que es el máximo de la semana pasada en el 605.09. Ahora, ya si una vez el precio hace una perforación del mínimo del viernes, abre por aquí e igualmente se consolida entre estos niveles, el 593 y 595. Eso me habla más de una consolidación bajista. Podría pensar en este retesteo de lo que fue soporte ahora se convierta en resistencia y aquí sí ya empiezo a pensar en el corto, primero poniendo atención en el testeo de este 596, que es un nivel intermedio dentro de esta área de balance, y después como último objetivo el 585, que si se fijan es aquí donde el precio después de darnos este gap alcista, cuando creo que tuvimos lo de las noticias de la Unión Europea, regresa, hace un poco de testeo sobre ese nivel, hace un llenado parcial, deja vacío todavía este espacio, aquí encuentra actividad compradora para darnos este movimiento alcista, entonces por eso aquí estaría muy pendiente de revisar la aparición de compradores para continuar al alza, ¿no? Ahora, muy interesante cómo al final estamos en esta tendencia diaria alcista, estamos pensando que podría muy bien funcionar como un mínimo creciente firme diario, estaría muy abierta a la posibilidad de que el precio pueda ir a hacernos una trampa vendedora, ir a perforar el nivel, después recuperarlo y entonces aquí estaría una entrada muy interesante larga, como igualmente sería el mismo objetivo, 599.95, después obviamente tenemos que esperar la perforación de la resistencia, ahora se convierte en soporte y bueno, esto ya lo revisamos para ir al 605, obviamente runners, tenemos muy bien nuestros objetivos, serían en este máximo
en el máximo de movimiento esperado de las opciones en el 610, que también hace confluencia como uno de los niveles intermedios de la zona de distribución de principios del año, para finalmente atacar el testeo del máximo histórico del SPY. Y claro, entonces si seguimos en el lado un poco de los vendedores, recuerden, el primer dato, necesitamos perder el 595. Necesitamos perderlo con convicción. El mercado interno, recuerden que ahí nos ayuda mucho. Necesitamos un testeo como resistencia y de ahí podemos ir a tener como objetivo este 585, que ya les comenté como la razón. De ahí, si seguimos teniendo como mercado interno debilitado, podemos ir a buscar por último el llenado de este pequeño gap que todavía se quedó, que si se fijan resulta interesante porque aquí estaría haciendo confluencia con la media móvil diaria 200, que es esta roja. Entonces, conforme vayamos avanzando, creo que por aquí se podría hacer confluencia. Tenemos obviamente en este escenario ya una tendencia de una hora bajista clara, de una tendencia de diaria bajista. Entonces aquí lo que estamos pensando más bien sería en nuestro primer escenario derivado de la gráfica semanal para hacer lo que es un mínimo creciente firme semanal. Entonces creo que si el precio nos llega a dar este retroceso profundo, aquí sería una zona muy interesante para buscar compradores y activar posiciones para continuar alcistas en lo que es en la tendencia semanal. Recuerden que si nos acercamos a niveles más importantes en temporalidades más altas, las oportunidades se hacen muchísimo más interesantes. Entonces, son más importantes y tenemos que estar más pendientes cuando el precio nos dé el testeo de esos niveles, ¿no? Semanales o mensuales llegan a ser muy, muy interesantes las oportunidades. Ahora, obviamente que si ya estamos en este escenario y fíjense todo lo que el precio tiene que hacer antes de darnos un escenario como el que estamos especulando en estos momentos, ya después tendríamos que lidiar con las probabilidades de la creación de máximos decrecientes, obviamente, y los iríamos atacando conforme se nos presentara, pero serían máximos decrecientes en lo que es la gráfica, obviamente de una hora diaria, pero recuerden que a nivel semanal estaríamos creando un mínimo creciente firme. Entonces eso tendría, al menos para mí, más peso que el probable cambio de estructura en las gráficas diarias y de una hora, ¿no? Entonces esos son mis escenarios principales para el SPY. Eso es lo primero en lo que voy a estar pensando el día lunes. Creo que ahorita ya estamos, ya es domingo. He estado revisando algo las redes sociales de Twitter sobre todo Twitter, para ver como el desenvolvimiento de las noticias de Israel. No veo como nada que pudiera agravar la situación, pero bueno, todo eso puede cambiar en lo que resta el día de hoy. Entonces, trabajen muy bien su riesgo. Recuerden que el miércoles tenemos lo que es la reunión de la Fed, muy importante, con la conferencia de prensa de Powell. Entonces, estará interesante esta semana. Que tengan mucho éxito y nos vemos en el video para ver el QQQ.